Buenos días. Vamos a conversar brevemente acerca de un pensador fascinante que es Mitchell Feigenbaum. Mitchell Feigenbaum, que nació en 1944, es un personaje realmente fascinante. Ahora van a ver ustedes por qué. Su contribución a las ciencias de la complejidad es innegable, ¿sí? Él se formó como físico matemático y fue realmente un pionero en la teoría del caos, y es el descubridor de los aspectos que hoy llamamos universales en los sistemas erráticos, o, si se quiere decir más precisamente, de los sistemas no lineales, ¿sí? De alguna forma, los fluidos, ya sean gases o líquidos, en estado de turbulencia, llamaron su atención desde que era muy joven, y su estudio, de hecho, lo condujo a abordar lo que se conoce en matemáticas como los mapas caóticos, que de alguna forma, como veremos en la cápsula sobre Poincaré, veremos en qué consisten estos mapas. Es una idea realmente relativamente muy simple, pero inmensamente rica de posibilidades para poder describir gráficamente lo que es el caos y la complejidad, los sistemas no lineales, etcétera. Digamos que el punto de inflexión en las investigaciones de Feigenbaum lo alcanzó con un artículo que se llama Universal Behavior in Nonlinear Systems, ¿sí? El comportamiento universal de los sistemas no lineales. Bueno, se dice pronto la frase, pero en la maraña de la dificultad para describir los sistemas caóticos, encontrar un elemento universalmente válido a todos los niveles no es poca cosa. Al contrario, es una cuestión realmente muy notable. Este artículo que menciono apareció en los Annals of Science en el verano de 1980. Yo lo recuerdo muy bien porque fue en esos años. Yo acababa de llegar a la Universidad de Texas en Austin y fue un gran boom el que hizo ese artículo. En ese trabajo se constituyó el inicio propiamente dicho del estudio sistemático del caos. Dice el propio Feigenbaum: lo que los artistas han logrado es caer en la cuenta de que solo una pequeña cantidad de cosas es importante. Y después se han dedicado a ver de qué se trataba eso que era importante, ¿sí? Pero lo primero es notar que incluso en la maraña de la complejidad hay pocos elementos que podemos considerar realmente universalmente válidos. Algunos mapeos matemáticos, ¿sí?, que involucran a un solo parámetro lineal exhiben un comportamiento aparentemente aleatorio. Esto ya se sabía antes de Feigenbaum. Y se les llama caos a estos sistemas cuando el parámetro toma valores entre ciertos rangos, casi siempre totalmente dependientes de los valores iniciales. Esa dependencia aumentada en las condiciones iniciales acerca el sistema a un comportamiento caótico, es decir, poco predecible. Conforme se incrementa hacia esas regiones el sistema, ¿sí?, entonces el mapeo pasa por una serie de bifurcaciones. ¿Qué quiere decir esto? De rupturas de simetrías, ¿sí?, ubicadas en valores precisos de dichos parámetros. Digamos, esta es la idea fundamental que funge como telón de fondo para el trabajo de Feigenbaum. Al inicio, de hecho, de estos sistemas, en su comportamiento, existe un punto estable que después se bifurca, empieza a ser inestable y empieza a poder tomar dos valores, ¿sí?, a una situación oscilante entre esos dos valores. A su vez, llegado a esa situación, estos dos valores nuevamente se bifurcan y surge ahora una oscilación, pero ya no entre dos, sino entre cuatro valores, etcétera, si no se llama 8, 16, 32, etcétera. Ahora, lo que probó Feigenbaum, y aquí está su enorme aportación, fue que el cociente de la diferencia entre bifurcaciones sucesivas que duplican el periodo tiende a un valor universal, cuyo valor anda oscilando alrededor del número 4,6692, etcétera. Es un número irracional. Este descubrimiento le permitió a los matemáticos, ¿sí?, por primera vez abordar los sistemas caóticos, cuyo comportamiento aleatorio de otra manera hubiera sido simplemente intratable, ¿sí? Ahora, lo más notable es que Feigenbaum hizo esto usando simplemente una calculadora de bolsillo.
No tuvo que recurrir a las macrocomputadoras y demás, no. Recurrió a una Hewlett Packard, una pequeña calculadora de bolsillo que acababa de salir, me parece que era el modelo 65, ¿sí? Y a partir de ahí, reiterando la operación del mapeo, descubrió este número. Después descubrió otros números, pero lo interesante es que este mapeo logístico o la función logística es una función polinomial recurrente de grado 2, es decir, es una función relativamente simple. Yo diría incluso de cara a la totalidad de las funciones posibles, es muy simple, que muestra lo que mencionamos, es decir, las bifurcaciones y el caos intermitente que va apareciendo. Es decir, antes se pensaba, antes del trabajo de Feigenbaum, que había una cascada en la que iba aumentando la complejidad hasta que ya no sabíamos qué era. Y la maraña le llamábamos caos. Para Feigenbaum, con su aportación, lo que descubrió es que no había una infinidad de bifurcaciones antes de la aparición del estado caótico, sino que solamente había 3 o 4 y luego se instalaba de golpe el caos o la turbulencia y de pronto, de una manera imprevisible, aparecía momentáneamente otra vez una situación ordenada y volvía a incidir en el caos. Y así andaba oscilando entre el orden y el desorden, ¿sí? Este comportamiento paroxístico fue lo que Feigenbaum mostró, y con sus propiedades numéricas universales. Aunque Feigenbaum ha hecho muchas otras aportaciones, con esta basta y sobra para reservar su lugar, dijéramos, en el Parnaso de los creadores del pensamiento complejo. En el caso de Feigenbaum lo ubico en el Ciencias de la Complejidad porque es un matemático puro que se dedicó a estos menesteres. Bueno, yo creo que la moraleja está muy clara. Cuando hay genio, no hacen falta grandes infraestructuras materiales para lograr aportar algo novísimo al pensamiento universal. Muchas gracias y hasta la próxima.